El resplandor de las luces sobre la Tierra se percibe como estrellas en el universo. En realidad, es la evidencia del gran consumo de energía que demandan solo algunas de las actividades del hombre. Todo y todos los que viven en el planeta necesitan de algún tipo de energía. La naturaleza la requiere para llevar a cabo su ciclo natural de renovación. El sol, el clima, los mares, las plantas para su fotosíntesis y los animales necesitan de ella para existir. La generación de energía y el progreso de la humanidad se ha convertido en un binomio. Esta unión ha ocasionado la evolución y descubrimientos en la transformación de la energía. Por ejemplo, la energía eléctrica, los medios de transporte, la manufactura de bienes de consumo y alimentos, la digitalización, las actividades deportivas y culturales. Pero la tecnología que utiliza combustibles fósiles para generar energía es afín a los ecosistemas y el medio ambiente. ¿Debemos seguir utilizando petróleo, carbón y gas para generar energía? Según las cifras del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, IPCC, el 75% de la energía que se genera a través de combustibles fósiles como el carbón, petróleo o gas produce grandes concentraciones de CO2 y otros gases de efecto invernadero. Obtener energía de esta forma trae consecuencias fatales como el calentamiento global, que está cambiando el clima. Los desastrosos fenómenos meteorológicos son muestra de ello. En este escenario, habrá que tomar en cuenta la generación de energía nuclear, que a pesar de no emitir grandes cantidades de CO2, también es un riesgo para los ecosistemas y habitantes de su alrededor. El 26 de abril de 2017, la Asamblea General de la ONU conmemoró los 31 años de la explosión en la central nuclear de Chernobyl. El propósito de dicho evento fue recordar los peligros que se derivan de los accidentes nucleares, pues más de 8 millones de personas en los 3 países distintos fueron expuestas a la radiación. El 11 de marzo del 2011, en Fukushima, Japón, en la central de energía nuclear que producía el 29% de su energía eléctrica, se registraron varias explosiones. La causa fue un terremoto de 8,9 grados, cerca de la costa oriental japonesa, que provocó un fuerte tsunami, el cual inundó las instalaciones, inhibiendo la operación de algunos sistemas de emergencia para el enfriamiento de los reactores. Más o menos el 75% de las emisiones que produce nuestro planeta provienen de la generación de energía. Los problemas de contaminación, los problemas de generación de energía, los problemas de residuos, de accidentes ambientales, no respetan fronteras. Estos atacan sin importar en qué país o en qué continente. Realmente quiero confiar en nosotros y quiero creer que llegaremos a tiempo para revertir el cambio climático, pero por otro lado me doy cuenta de que estamos ante la última oportunidad de hacer realidad este cambio. The world's richest nations are the most responsible for the climate crisis, yet the effects are being felt first and worst by the poorest nations and the most vulnerable peoples and communities. La voz de la ONU, el Acuerdo de París y las acciones de algunos gobiernos abren la ventana de la esperanza. Cada vez son más los países que están migrando hacia la generación de energías limpias y sustentables. Estima el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, IPCC, que para el año 2030 las emisiones de gases de efecto invernadero habrán disminuido en un 45% y en el 2050 la neutralidad en la emisión de gases de efecto invernadero.
En 6 episodios demostraremos cómo el calentamiento global es el causante de los grandes fenómenos meteorológicos, los daños colaterales que se están causando y los cambios socioculturales que está provocando. Pero también conocerás esperanzadoras acciones internacionales, científicas y sociales que se están llevando a cabo para frenar el calentamiento global. NSC presenta la serie 1,5 grados, el límite. El petróleo, el carbón y el gas son los peores enemigos del clima. Según la información publicada por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, en su cuarto informe, el CO2 procedente de combustibles fósiles representa el 57% y el resultante de la deforestación y degradación de biomasa, un 18%. De tal forma, entre ambos acaparan el 75% del total, siguiéndoles sin importancia el metano con un 14%, los derivados del nitrógeno con el 8% y en proporciones ínfimas los halocarbonados con un 3%. La demanda energética cada día es mayor y se siguen utilizando combustibles fósiles para su generación. Entonces, ¿se agravará aún más el calentamiento global y el cambio climático? ¿Cuál es el pronóstico del futuro si seguimos por este camino? ¿Las energías renovables son la solución? En el proceso de combustión se emiten gases a la atmósfera y entre ellos lo que es, por ejemplo, el CO2, que es un gas de efecto invernadero, que produce un aumento de temperatura sobre la Tierra. Hay muchos países que están haciendo muchos esfuerzos para dejar de emitir a la atmósfera. En particular, Chile tiene en este momento 27 centrales de carbón que generan energía, se están pensando en cerrarse. Podría mencionar a Alemania, que también tiene el plan de que en el año 2038 se cierren todas las centrales de carbón. Y se espera que en el año 2050 se llegue a lo que se llama la condición de carbono neutral. En caso de que continuáramos emitiendo los gases de efecto invernadero como hasta ahorita, sin hacer ninguna modificación o alteración, pues bueno, evidentemente tendríamos cambios en el clima, cambios que nos van a impactar a los ecosistemas, nos van a impactar a la salud a nosotros mismos y bueno, posteriormente va a ser muy difícil hacerlo reversible. La ONU, en su comunicado de prensa del 17 de junio del 2019 sobre las tasas de crecimiento poblacional, dio a conocer las siguientes cifras: 7.700 millones de personas a la fecha y estima que para el año 2050 habrá 9.700 millones. Todas, en la actualidad, utilizan electricidad todo el día de alguna forma u otra. La industria está cada vez produciendo más y más rápido. La sed de energía está creciendo muy rápidamente debido a la digitalización. El tiempo se acorta para producir mayor cantidad de energía y para eliminar la emisión de gases de invernadero. Sin embargo, algunos países se resisten a cambiar la forma en que generan su energía, pues su economía está sustentada en los combustibles fósiles como el petróleo, carbón o gas. Las mayores compañías petroleras del mundo están quebrantando el Acuerdo de París sobre el cambio climático. Según el último informe de la consultora especializada Carbon Tracker, desde el año pasado han aprobado 45 billones de euros en proyectos que no serán económicamente viables si los gobiernos implementan el acuerdo de 2015, que pretende limitar el calentamiento global a 1,5 grados. Shell, BP, Exxon o Chevron son algunas de ellas. BP ha señalado que su estrategia para producir petróleo y gas baratos y de menor dióxido de carbono se ajusta a los pronósticos de la Agencia Internacional de Energía y el Acuerdo de París. En un comunicado, la compañía ha apuntado: todo esto tiene por objeto hacer que BP pase de ser una empresa centrada en el petróleo y el gas a una empresa de energía mucho más limpia, de modo que estemos mejor preparados para ayudar al mundo a llegar a la meta de cero emisiones, al mismo tiempo que se satisface la creciente demanda de energía. Algunas de estas compañías, incluyendo Shell, BP, Total y Equinor, han aumentado el gasto en energías renovables y han introducido objetivos de reducción de dióxido de carbono, según el último informe de Carbon Tracker.
Las grandes compañías de petróleo y gas gastaron al menos el 30% de su inversión el año pasado en proyectos que no son coherentes con la idea de limitar el calentamiento global a 1,5 grados. El informe también concluye que las compañías de petróleo y gas corren el riesgo de malgastar 2 trillones de euros para 2030 en nuevos proyectos, si los gobiernos aplican restricciones más estrictas a las emisiones de gases de efecto invernadero. Otra de las fuentes de energía que provoca controversia ambiental es la nuclear. Después de las explosiones de Chernobyl y Fukushima, se cambió la perspectiva sobre su utilización. Para algunos países como Francia, es el futuro, y de forma contraria, otras naciones como Alemania la están desechando paulatinamente. La demanda de servicios de energía y el desarrollo social ha mejorado nuestra calidad de vida y nuestra salud. Sin embargo, las emisiones de gases efecto invernadero resultantes de los servicios para abastecer de energía ha contribuido significativamente en los cambios de las concentraciones en la atmósfera. Según el reporte del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, IPCC, las emisiones continúan creciendo y las concentraciones de CO2 han incrementado más del 39% sobre los niveles de la industria. Las energías renovables pueden mitigar los efectos al cambio climático. Tiempo de actuar. O se toman medidas urgentes contra el cambio climático o la humanidad camina hacia su autodestrucción. Los primeros discursos de la Cumbre del Clima de Madrid han puesto toda la presión sobre los jefes de Estado y de Gobierno de los 200 países firmantes del Acuerdo de París. Si los compromisos adquiridos no se cumplen, Naciones Unidas advierte de las consecuencias. Al final de la próxima década estaremos ante una encrucijada, o el camino de la rendición por el que hemos andado adormilados hasta un punto de no retorno, o la otra opción, el camino de la esperanza, el camino de resolver, de soluciones sostenibles, un camino en el que los combustibles fósiles se queden donde deberían estar, bajo tierra, y llegar a 0 emisiones netas de carbono para 2050. Uno de los golpes más duros es la política de la administración estadounidense tras la decisión del republicano Donald Trump de abandonar el Acuerdo de París pese a la oposición de los demócratas. Estamos aquí para decirles en nombre de la Cámara de Representantes del Congreso estadounidense que estamos en el acuerdo, todavía estamos en él. Los alarmantes informes científicos, la desobediencia civil de miles de ciudadanos, las protestas de los jóvenes en las masivas manifestaciones de los viernes por el clima, obligan a la responsabilidad. Es tiempo de actuar.